Buen día. El problema que a continuación se muestra nos solicita encontrar la resistencia equivalente de Thevenin en las terminales, de tres formas distintas. Primero, encontrando el voltaje de circuito abierto, el voltaje de cortocircuito. La razón entre ellas nos dará la resistencia equivalente. En el inciso B, vamos a apagar todas las fuentes y encontrar la resistencia en las terminales. Para el inciso C, nos piden conectar una fuente externa y ver cómo responden esas resistencias a la fuente apagando las fuentes ya existentes. Empecemos con el inciso A. Cuando nos solicitan el voltaje de circuito abierto y la corriente de cortocircuito, esas ya las podemos definir como si fuera el voltaje de Thevenin y la corriente de Norton. Empezaremos por simplificar un poco el circuito. Vemos una fuente de corriente en paralelo con una resistencia, por lo tanto podemos simplificarla a una fuente de voltaje de 1332 volts con una resistencia en paralelo de 6 ohms. Esa resistencia quedará en serie con la de 17 ohms, por lo tanto podemos simplificarla a una de 23. En el otro lado del circuito observamos que la resistencia de 4 ohms y 2 ohms están en paralelo, por lo tanto también las podemos simplificar y tenemos una resistencia de 1.33 ohms. Con estas simplificaciones redibujamos el circuito de la siguiente forma. Podríamos continuar simplificando el circuito, por ejemplo, con la fuente de 33 amperes y la resistencia de 1.33 ohms por una fuente en serie con una resistencia. Sin embargo, esta reducción podría confundir un poco en dónde se encuentra ahora el voltaje de Thevenin que estoy buscando. Para evitar esa confusión, prefiero dejarlo así. Ya podemos resolver este circuito, por ejemplo, con técnica de mallas. Vamos a tener 3 mallas que nos darán como consecuencia 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Las incógnitas es la corriente 1, corriente 2 y corriente 3. Escribiendo las ecuaciones, para la malla 1 tenemos 1332 volts que eleva el voltaje menos 20 volts por estar conectado en el sentido opuesto. Van a ser igual a las caídas, que en este caso solamente es por la resistencia de 23 ohms que multiplica la corriente 1. Para la malla 2 y 3 se forma una supermalla. En la fuente tenemos que la corriente 2 resta la corriente 3 y ese resultado deben ser los 33 amperes. La última ecuación se forma de la supermalla punteada en el esquema. Son 20 volts que elevan el voltaje igual a las caídas 9 ohms por la corriente 2 más 1.33 por la corriente 3. De la ecuación 1 ya podemos encontrar la corriente 1 que será igual a 57 amperes. De la ecuación 2 despejamos la corriente 2 y la sustituimos en la ecuación 3 de la siguiente forma. Por lo tanto solamente tenemos de incógnita la corriente 3. La corriente 3 va a ser igual a menos 26.82 amperes. Por lo tanto el voltaje de Thevenin va a ser igual a la corriente 3 por la resistencia de 1.33 ohms. El voltaje de Thevenin va a ser menos 35.66 volts. Es negativo, ya que en realidad la corriente está polarizando la resistencia con los signos opuestos a los que escogí el voltaje de Thevenin. Bueno, el siguiente paso va a ser encontrar la corriente de Norton. Pongo el circuito en corto y bueno, observamos que una parte, la que se encierra en color verde, es idéntica a la que ya evaluamos y simplificamos en la
diapositiva anterior. De ese circuito sale una corriente. La corriente, como se muestra con la flecha azul, va a observar una resistencia de 4, 2 ohms y un corto. Por lo tanto, va a preferir ir por el corto. Ahora la fuente de 33 amperes. Sale la corriente de la fuente y ve algunos caminos. Un camino es irse al circuito que está encerrado en verde, otro irse a la resistencia de 4, irse a la resistencia de 2 o irse hacia el corto. Entonces de esos 33 amperes van a preferir ir al corto. Por lo tanto podemos omitir la resistencia de 4 y 2 ohms, ya que no va a haber corriente circulando en ellas. Redibujamos el circuito con estas simplificaciones y las simplificaciones que ya habíamos hecho en la filmina anterior. Tenemos un circuito que se forma de 3 mallas, por lo tanto podemos utilizar una vez más esta técnica para resolverlo y encontrar la corriente de Norton. De las ecuaciones, se forman 3. De la ecuación 3 despejamos la corriente 2, sustituimos en la ecuación 2 y encontramos la corriente 3, que ya es la corriente de Norton. La corriente de Norton va a ser de menos 30.78 amperes. Por lo tanto, nuestra resistencia de Thevenin va a ser el voltaje de Thevenin entre la corriente de Norton, que es igual a 1.16 ohms. Y podemos dibujar ya los circuitos equivalentes tanto de Thevenin como de Norton, como se muestran en los dos círculos rojos. Para el inciso B, nos piden encontrar la resistencia equivalente en las terminales apagando las fuentes. Las fuentes de corriente se apagan como un circuito abierto, las fuentes de voltaje como un corto. Ya se ha dibujado en el circuito. Si observamos, la resistencia de 17 y 6 ohms quedan amarradas por un corto, por lo tanto nunca pasará corriente a través de ellas. Entonces tenemos que la resistencia de 9, 4 y 2 amperes quedan en paralelo. Hacemos esa reducción y obtenemos que la resistencia de Thevenin es de 1.16 ohms, como la obtuvimos en el inciso A. Para el inciso C nos piden conectar una fuente de prueba. Lo más sencillo es conectar una fuente de 1 ampere, como se muestra en la imagen. Apagamos las fuentes de voltaje y corriente y el objetivo va a ser encontrar ese voltaje de prueba que se muestra en rojo. Una vez más, la fuente de 17 y 6 ohms quedan atrapadas en ese corto, por lo tanto no las tomaremos en cuenta en la simplificación. Redibujamos el circuito, queda nuestra fuente de 1 ampere y una resistencia equivalente de 1.16. El voltaje de prueba será la resistencia por la corriente de 1 ampere, entonces tenemos un voltaje de prueba de 1.16. La resistencia de Thevenin va a ser igual al voltaje de prueba entre la corriente de prueba, que es de 1 ampere. Por lo tanto, nuestra resistencia de Thevenin por este método también es de 1.16 ohms. Concluimos que con las 3 formas podemos encontrar los circuitos equivalentes. Gracias, hasta luego.